Tchau. Tchau. Marquei para amanhã, assim, mas hoje está mais fácil. Hoje é isso. Ô, Vitor, ele não atende lá mais. Então, queria ele, né? Você não sabe o nome dele todo, não? Eu pedi pra procurar ele, ver. Ah, como é que a Natália mandou? Eu tô doida pra saber se olá, princesa. Voltei na escalada dessa conta. É porque ela tinha ido fazer um outro período. Tô doida pra saber da sua fofoca, agora eu vou. Não tem, não. Então você deixa que eu falo. Peraí.
Tá legal. Boa tarde, gente. Vitor. E Gisele? Domênico, después me gustaría hablar sobre el trabajo que has hecho como extremo de Piqué en España, pero ¿Sí? después hablaremos de eso. Sí, sí. Me ha gustado mucho. Has podido leer un poco. Sí, todo. Muy bien. Sí, ha sido una experiencia fantástica. Sí, y aquí nosotros, algunos están aquí, tenemos una experiencia parecida, pero está en el marco de la universidad, no de la escuela, que se llama Efectos. Efectos. Es Sí. muy interesante. Sí, sí. Y estábamos estudiando el libro Efectos Terapêuticos Rápidos, quando Muy empezó bien. a pandemia y formamos ese colectivo para atender las personas que están en la línea de frente. Y la pandemia en Brasil sigue todavía. Sí, sí. Pero en Europa también, ¿eh? Sí. En Europa también. Sí, sí. Está la tercera ola ahora. No, aquí no ha llegado. Nosotros aún en la primera. Seguimos sin pausa. E Bernadette, Tá mutada, Bernadette. Ai, eu tô pensando que eu tô fazendo o contrário, eu tô de férias, gente. Eu queria tirar a imagem, agora eu entendi. Até mais logo. Roberto.
Bom, ai, peraí que apareceu. Bom, gente, então, como dizem, né? Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Bem-vindos. Vamos começando já mais um encontro da LAPA, que é a Liga Acadêmica de Psicopatologia e Psicanálise Aplicada da UFMG, que se reúne toda quinta-feira, às 19 horas, reuniões abertas. E hoje, excepcionalmente, estamos nos reunindo ao meio-dia, porque estamos tendo a honra de receber o Domênico Cosenza, que vai falar para a gente sobre a clínica da anorexia, como uma nova aliança entre a psicanálise e a medicina. Continuando essa conversa que a gente vem tendo sobre o lugar da psicanálise na medicina e, mais recentemente, sobre sintomas alimentares, né? O Domênico é psicanalista em Milão. Ele é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Ele é presidente da Eurofederação de Psicanálise e é um grande pesquisador dos sintomas alimentares. Publicou vários livros sobre esse tema e outros, entre eles O Muro da Anorexia, A Comida e o Inconsciente e A Recusa na Anorexia, que esse último está publicado aqui em Belo Horizonte pela Script. Então, Domênico vai falar em espanhol, ele vai falar devagar para facilitar a nossa compreensão, mas eu queria falar que, caso alguém tenha dificuldade de entender alguma palavra, algum trecho da fala dele, manda sua dúvida no chat, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Então, sendo assim, já passo a palavra ao Domênico. Muchas gracias. Estoy encantado de esta invitación. Es un gran placer poder tener esta oportunidad y agradezco mucho vuestro grupo de trabajo y mi amiga Cristiane de Freitas. Estoy muy contento de ver también Roberto Asís entre nosotros y es siempre un placer entrar en contacto con mis colegas brasileños para compartir un trabajo común en el campo de la clínica psicoanalítica. Hoy he dado como título de mi intervención La clínica de la anorexia, una nueva alianza entre psicoanálisis y medicina. Este título ha sido elegido por mí, ante todo, en razón de la experiencia clínica y de investigación sobre la anorexia, que es un objeto de investigación, de mi investigación desde hace mucho tiempo. Podría decir que son por lo menos 30 años que trabajo alrededor de este campo de la clínica. Y mis amigos Cristiane y Roberto lo saben bien, porque ya he tenido varias ocasiones de compartir con ellos en Belo Horizonte momentos de trabajo sobre esta nuestra pasión común. Cristiane también visitó en Milán nuestro lugar de trabajo, me acompañó en la comunidad terapéutica La Vela, que fue una comunidad bastante pionera para la época, para el tratamiento de anorexia y bulimia, y hemos compartido también esta experiencia institucional en un periodo de su estancia en Milán. Entonces, el título de esta conferencia es para mí una ocasión para volver sobre los fundamentos de la clínica psicoanalítica de la anorexia. Pero mi conferencia tiene también otra parte de título, ¿no? Esta parte dice una nueva alianza entre psicoanálisis y medicina.
Y esta parte del título yo la pensé precisamente por una razón, porque sé que muchos entre vosotros provienen de una formación médica, ¿no? Y se están acercando, interesando al psicoanálisis. Y por esta razón me parece muy importante, hablando de la anorexia, hablar al mismo tiempo de cómo la medicina y el psicoanálisis puedan encontrar una manera para trabajar juntas en este campo de la clínica, en el campo de la clínica de la anorexia. Me parece muy importante este aspecto porque fue un aspecto que encontré cuando empecé a trabajar en este campo. Es decir, la clínica de la anorexia es una clínica que obliga de una cierta manera los clínicos a un encuentro entre la práctica de palabra que encuentra en el psicoanálisis su versión más refinada y la práctica del médico que tiene la exigencia de permitir al cuerpo del enfermo de continuar a vivir, continuar a sobrevivir. Estas dos exigencias se encuentran necesariamente en la mayoría de los casos que encontramos de anorexia mental. Podemos decir que cuando encontramos una anorexia verdadera y no simplemente un caso de anorexia transitoria, ¿no?, que dura poco en un periodo, en la mayoría de los casos, de pasaje, ¿no?, normalmente en la pubertad, ¿no? Cuando no se trata de una anorexia transitoria, encontramos formas de anorexia muy importantes que atacan el cuerpo de manera muy radical. Y esta condición de ataque radical al cuerpo es una condición que convoca inevitablemente el médico, ¿no? Lo convoca inevitablemente porque el ataque al cuerpo que se produce en la anorexia es un ataque que puede conducir hacia la muerte. Esto es un factor fundamental que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Que la clínica de la anorexia es una clínica del cuerpo, una clínica que pone el cuerpo en riesgo de vida. Sobre todo cuando el síntoma anoréxico se radicaliza, ¿no? Y entra en un estado muy particular donde el sujeto mismo no controla el funcionamiento de su cuerpo. Esto me parece un punto fundamental. La clínica de la anorexia es una clínica donde el sujeto tiene la ilusión de poder controlar su cuerpo. En un cierto sentido, la anorexia se presenta como una posición donde el sujeto cree poder controlar su cuerpo. Se trata claramente de un espejismo, de algo que no corresponde a lo que pasa realmente. Pero si se habla con un sujeto anoréxico, lo que se encuentra cada vez es precisamente esta idea casi delirante de poder controlar su cuerpo. Esto es muy importante. Lo que constatamos como clínicos en este campo es que lo que pasa cuando la anorexia
empieza a devenir efectivamente un síntoma cristalizado, ¿no? Es que el cuerpo en realidad es algo que escapa al sujeto mismo. Es decir, este empuje que las anoréxicas o los anoréxicos tienen hacia controlar su cuerpo, se revela algo que fracasa, que antes o después fracasa radicalmente. Entonces, el proyecto anoréxico de poder controlar el propio cuerpo es un fracaso. Es algo que fracasa. Solo que el sujeto no se da cuenta de esto. No se da cuenta. Vive en la mayoría de su tiempo con la idea de tener el control del propio cuerpo. Esto me parece un aspecto muy importante que nos sirve para introducir nuestra cuestión, es decir, que la clínica de la anorexia convoca la medicina en una relación con el psicoanálisis. Y voy a explicar por qué, a la luz de mi experiencia, sobre todo con los casos graves de anorexia mental, ¿no? Los casos que no se pueden tratar solo en el marco de una consulta del psicoanalista, por ejemplo, ¿no? Y necesitan, para ser tratados, de un marco institucional más amplio para poder encontrar las condiciones de posibilidad de un tratamiento. Este es un punto muy importante que desde pronto produjo un cierto efecto en mí cuando era un joven clínico, cuando empezaba mi práctica con estas pacientes. Ver que para algunas de estas pacientes no era ni posible llegar a la consulta del psicoanalista. Estaban tan mal que no era de verdad posible para ellas mantener el marco de la cita con el psicoanalista como una referencia suficiente para poder desarrollar un tratamiento. ¿De acuerdo? Esto no pasaba solo al psicoanalista, pasaba también al médico, pasaba también al psiquiatra, pasaba también al nutricionista, ¿no? Es decir, estas pacientes no estaban en condiciones, cuando eran pacientes muy graves, de poder sostener con regularidad un tratamiento en una consulta. Necesitaban un espacio institucional más amplio que podía acogerlas para hacer un tratamiento en un cierto sentido intensivo, integral, ¿no? Necesitaban en muchos casos de otro lugar en un sentido no solo simbólico, sino también físico en un cierto sentido, ¿no? Otro lugar, un hospital, una comunidad terapéutica, ¿no? Un lugar diferente respecto al lugar de la familia, por ejemplo, ¿no? Esto me parece un punto muy importante. Claramente estoy tomando la cuestión a partir de las situaciones más graves, más extremas. Pero esto es útil para ubicarnos en este campo, ¿no? Porque es importante ir más allá de una reducción que se ha producido para mucho tiempo en el marco analítico, ¿no? Es decir, pensar que el campo de la anorexia sea un campo reconducible al campo de la histeria. Es una ecuación problemática esta. Esto no quiere decir que no haya anoréxicas histéricas, claro que hay, pero no se trata de los casos más graves de anorexia que encontramos.
en la clínica. Y esto lo saben muy bien los psiquiatras que encuentran en las estructuras de salud mental las pacientes anoréxicas graves, ¿no? Claramente hay anoréxicas histéricas y estos son casos de anorexia que pueden también encontrar en el espacio de la consulta un tratamiento suficiente. ¿Por qué? Porque son anoréxicas, son histéricas en su funcionamiento. Es decir, tienen una vinculación con el campo de la palabra y del lenguaje tal que le permite poder tratar también los síntomas corporales como síntomas caracterizados en un sentido simbólico, ¿no? Como ocurre en las histéricas respecto a la conversión, ¿no? A los fenómenos de conversiones corporales, por ejemplo, que tienen en la histeria una estructura metafórica, ¿no? Como nos enseña Freud desde el comienzo de su práctica con las histéricas. Él nos muestra que la histeria es un campo donde el síntoma ataca el cuerpo, ¿no? Ataca el cuerpo con varias manifestaciones, pero lo que nos muestra Freud es que la respuesta corporal en la histeria siempre tiene un lazo con el campo del otro, siempre tiene en su manifestación también una estructura de mensaje, ¿no? Siempre está conectada con la dimensión de la palabra y de la interpretación. Y esto es, en un cierto sentido, el fundamento de las primeras prácticas de Freud con las histéricas, ¿no? Lo que Freud descubrió fue precisamente que la palabra tiene un poder con respecto al síntoma histérico. Es decir, tiene el poder, si llega a interpretar de la buena manera el síntoma, de producir una reducción del síntoma mismo, ¿no? En algunos casos, una disparición verdadera. ¿Cómo es posible esto? La tesis de Freud es precisamente que la palabra puede producir este efecto en la histeria porque el síntoma histérico es una metáfora. Y la interpretación es, en una cierta manera, una explicitación de la metáfora inconsciente encarnada por el síntoma, ¿no? Cuando el psicoanalista, cuando Freud interpreta los síntomas de la histérica, en un cierto sentido explicita la estructura de mensaje que el síntoma mismo encarna, ¿no? También el síntoma corporal, ¿no? Que se trate de la tos nerviosa, que se trate de la conversión, que se trate de otros fenómenos típicos de la histeria, ¿no? En la histeria encontramos esta característica del síntoma corporal, que es un síntoma corporal mediado por el lenguaje, ¿no? Caracterizado por una estructura metafórica de mensaje. Y esto lo hace interpretable, en un cierto sentido, por el psicoanalista, ¿no? También a través de una interpretación que apunta hacia la dimensión inconsciente del síntoma, ¿no? Que intenta desvelar el mensaje inconsciente que el síntoma, en un cierto sentido, transmite implícitamente. Esto vale también para la anorexia histérica, ¿no? También en la anorexia histérica encontramos esta dimensión, que el cuerpo extremadamente delgado que la anorexia histérica desarrolla, tiene también una estructura de mensaje, tiene también una estructura metafórica, y por esto el dispositivo analítico clásico, en un cierto sentido, puede tratar estos casos, puede tratarlos porque
el síntoma es permeable al poder interpretativo de la palabra. Esto es muy importante. Aunque con estos casos hay que decir, cuando encontramos una anorexia histérica, puede ser pero muy importante tener en cuenta que la presencia del médico puede ser esencial, porque aunque el sujeto sea histérico, ¿no? También al histérico el cuerpo se le escapa, ¿no? Y puede pasar que el síntoma tome una fuerza que el sujeto no está en condición de controlar, ¿no? El cuerpo siempre nos escapa, también a los neuróticos, ¿no? Y hay que decir al mismo tiempo que también los histéricos, los neuróticos, encuentran en la estructura de su síntoma no solo la dimensión simbólica del síntoma, también hay una dimensión de goce esencial que puede tomar el relevo en el funcionamiento del síntoma y conducir el sujeto histérico, aunque no lo quiera, hacia una situación complicada, muy complicada. Esto me parece muy importante. En este sentido, no tenemos que pensar que la anorexia histérica sea exente del encuentro con el médico. No es así. Cuando el cuerpo se manifiesta en una condición amenazada por el efecto del síntoma sobre el cuerpo, también ahí el médico está convocado. El problema es cómo hacer para que la intervención de la escucha analítica pueda encontrar un buen lazo con el cuidado que el médico puede dar respecto a la condición del cuerpo del sujeto para evitar que se escape al sujeto de manera peligrosa. Esto me parece un punto muy importante, ¿no? Esta dificultad se presenta mucho más fuerte con aquellos casos de anorexia donde el sujeto no se presenta con el funcionamiento propio de la histeria o de la neurosis, ¿no? Y mi tesis, que muchos colegas condividen absolutamente, que han desarrollado antes que yo, es que cuando hablamos de la anorexia verdadera o de la anorexia mental, nos centramos en un campo que va más allá de la histeria, más allá de la anorexia histérica. Entramos en un campo, en un cierto sentido, más cercano a la psicosis, ¿no? Donde el síntoma corporal no tiene la estructura de metáfora, no tiene una función de mensaje y está mucho más sujeto a la pervasividad de la dimensión del goce, de la dimensión del empuje libidinal, ¿no? Que puede conducir el sujeto hacia lo peor. Esto me parece un punto muy importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. En la clínica de la anorexia verdadera o mental, en cierto sentido, ¿no? El cuerpo está fuertemente amenazado porque los síntomas que encuentra son síntomas que no quieren decir nada. Son síntomas que no tienen la orientación de mensaje dirigido hacia un otro, ¿no? No tienen la estructura de la provocación de la respuesta del otro, ¿no? Se trata de síntomas desconectados respecto al otro, en un cierto sentido más autísticos como funcionamiento y menos dialécticos, ¿no? Y cuando el síntoma se presenta
con este rasgo, es decir, con un rasgo no dialéctico, sino más autístico, es mucho más complicado, ¿no? Introducir una intervención, mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la relación con el goce se hace mucho más directa, mucho más pervasiva y mucho más sin límites, ¿no? El lazo con el otro introduce un límite, inevitablemente, ¿no? Introduce un anclaje del sujeto en un campo dialéctico, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando no hay este anclaje con el otro, el síntoma se encuentra en una dimensión de ausencia de límites, ¿no? Y cuando tenemos esta ausencia de límites, la radicalización sintomática puede ir mucho más lejos, conduciendo el sujeto hacia lo peor, también hacia la muerte. Esto es un punto muy importante. Y ocurre en estos casos este riesgo porque el sujeto no tiene la brújula de la relación con el otro, ¿no? Y su relación con el goce sintomático puede tomar una dirección infinita, ¿no? Entra en un estado de infinitud, ¿no? Delante de lo cual el sujeto no está en condición de parar respecto a su síntoma, ¿no? Si no encuentra un otro en lo real que pueda introducir un límite, el sujeto viaja directamente hacia la muerte. Este es el problema, ¿no? Que hace la diferencia entre una anorexia verdadera y una forma anoréxica de tipo neurótico. Esto no quiere decir que una anorexia neurótica no pueda conducir a la muerte, pero nuestra experiencia nos dice es que es mucho más raro y que esto pasa, cuando pasa porque el sujeto se equivoca. Es mucho más raro. Lo contrario es lo que pasa con la anorexia verdadera. Con la anorexia verdadera es muy frecuente que el sujeto llegue a un momento en su relación con el goce anoréxico donde experimenta un empuje hacia la infinitud en el proceso de adelgazamiento. Es decir, no encuentra un límite, ¿no? El único límite posible es la muerte. Si no encuentra la buena suerte de un otro, un médico, un psicoanalista, un clínico que introduzca un punto de parada, podemos decir, respecto a este movimiento hacia la muerte. Cuando pasa algo de esto, es muy importante encontrar a alguien que introduzca un stop, ¿no? La única interpretación posible en este momento es introducir un stop. Interpretación sin sentido, ¿no? No tiene ningún sentido esta interpretación. Es más un acto. Es más un acto que introduce un límite donde el límite falta. Porque en estos sujetos, cuando están en particular en este proceso de infinitización, falta completamente la dimensión del límite. No se dan cuenta de lo que están experimentando, de lo que le está pasando. Los que se dan cuenta son los otros, los que ven desde fuera lo que le está pasando, los padres, los médicos, los novios, las novias, ¿no? Las personas queridas. Se dan cuenta de lo que está pasando
y a partir desde un cierto punto intentan introducir un stop. Sin este stop, el sujeto llega hacia la muerte. Y en este sentido, esta clínica es una clínica donde el riesgo de muerte es muy elevado, muy importante, muy importante. También hay que decir que hay una importante posibilidad en esta clínica de recuperación con el tiempo. Es decir, el sujeto tiene una cierta posibilidad, si no llega a la muerte y si encuentra un partner terapéutico sólido, tiene buena posibilidad en un tiempo que no se puede medir con precisión, en un tiempo importante, tiene la posibilidad de recuperar su vida. Es decir, de reinsertarse en la vida, de reencontrar una manera para reconstruir un proyecto vital. Pero el riesgo de muerte es muy fuerte en esta clínica, ¿no? Muy importante. Por esto el joven Lacan decía que se trataba de suicidios no violentos. Utilizaba esta expresión para hablar de la anorexia y de la toxicomania, ¿no? En realidad se trata de, entre comillas, de suicidios, ¿no? Porque no hay un intento suicidario en estos pacientes, normalmente, ¿no? Las pacientes anoréxicas, como los toxicómanos, no manifiestan un intento suicidario, ¿no? Lo que manifiestan es más un intento de gozar de su propio síntoma sin límites. Es más esto, lo que caracteriza la posición del toxicómano o de la anoréxica, gozar sin límites de su propio síntoma. Y lo que le pasa es que cuando uno intenta actuar este proyecto, es decir, gozar sin límites del propio síntoma, puede llegar a la muerte. Porque gozar sin límites es la anticámara de la pulsión de muerte. Es la concretización de la pulsión de muerte, ¿no? Por esto los toxicómanos, las anoréxicas, si no encuentran en su recorrido un otro que introduce un stop, puedan llegar a la muerte en un cierto tiempo, ¿no? En muchos casos los efectos colaterales en el organismo de su práctica sintomática, ¿no? Es la cosa más común. Entonces, es muy importante para nosotros tener en cuenta este punto cardinal, caracterizante el goce de estos sujetos, porque es un goce no parcial, es un goce masivo, un goce que no acepta pérdida, ¿no? Y precisamente por esto no encuentra una manera para ubicarse en el lazo social, en el lazo amoroso, por ejemplo. En la mayoría de los casos, estos sujetos son sujetos que han fracasado en el intento de encontrar un lugar en el campo del lazo amoroso o sexual, ya en la pubertad. Y por esto el desencadenamiento sintomático en la mayoría de los casos se produce precisamente en el cruce de la pubertad, cuando se trata de poder asumir una posición respecto a la dimensión del deseo sexual, ¿no? Ahí muchos de estos sujetos se encuentran un fracaso fundamental que produce un efecto de retiro respecto a este campo y reubicación de su manera de gozar hacia un objeto que pueda dar la impresión de poder estar bajo control. Un objeto inanimado, ¿no?
como puede ser la droga, puede ser la comida, puede ser un objeto de adición, o el cuerpo mismo del sujeto puesto bajo control con todas las prácticas rituales que caracterizan la vida diaria de estas pacientes, ¿no? Que, como saben los que trabajan con ellas, hacen una vida caracterizada por una ritualización muy precisa desde el momento en que se levantan la mañana hasta el momento de ir a la cama para dormir, ¿no? Es una ritualización casi religiosa de su día, ¿no? Claramente aquí se trata de una religión sin Dios, completamente laica, ¿no? Aunque en el pasado no ha sido así, porque en la historia encontramos el fenómeno de las santas anoréxicas, ¿no? Pero hoy día no hay santas anoréxicas, sí, hay algunas excepciones muy raras, pero en la mayoría de nuestros pacientes hay una ritualización completamente laica del día, ¿no? Pero hay que seguirlas a la letra como se hace con una religión muy exigente. Y cuando el sujeto mismo transgrede este ritual, vive esta transgresión con una angustia, como si algo en su camino diario experimentase un pequeño fracaso, no sé cómo decir. Todo tiene que funcionar siguiendo una partidura ya escrita, ¿no? Por esto, el punto de más dificultad con estos pacientes es el encuentro con el imprevisto. Cuando se presenta algo imprevisible, ¿no? Ahí la angustia está en el horizonte, recompare en el horizonte de la experiencia de estos sujetos, que son enemigos del imprevisto, podemos decir, ¿no? Viven el imprevisto como la amenaza mortal, ¿no? Y hacen todo para evitar el encuentro con lo imprevisible, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen? Y que hace de manera que su intento no pueda que fracasar. El hecho que lo imprevisible está inscrito en el cuerpo mismo. Es el deseo, es la pulsión que no se puede controlar. Es un principio de descontrol interno al cuerpo mismo, ¿no? Y por esto, para estos sujetos, toda la práctica sintomática es un intento para endormecer la dimensión del deseo, ¿no? Para introducir una especie de anestesia en el cuerpo que permita a la dimensión del deseo, a la dimensión pulsional, libidinal, poder endormecerse, ¿no? Y estar en un cierto sentido bajo control, ¿no? Un control anestésico, ¿no? Muchos autores hablan por esto de alexitimia en estos casos, ¿no? En el marco de esta clínica. Es precisamente una desconexión entre la dimensión, podemos decir, pasional y lo que ocurre en el cuerpo y en la vida de estos sujetos, ¿no? Esto me parece un punto que hay que tener en cuenta. Claramente esta modalidad sintomática, os estaba diciendo, convoca el médico y el psicoanalista a encontrarse en un cruce, ¿no? Porque tratar estos casos necesita la presencia no solo de un sujeto que pueda operar en el nivel de la escucha de lo que pasa al sujeto, sino también necesita la presencia de alguien
que pueda, en un cierto sentido, funcionar como límite respecto al sin límites del cuerpo. Esto es muy importante y se experimenta en el trabajo con estos casos graves que convocan a una práctica entre varios, sobre todo cuando los casos están en una condición muy grave, ¿no? Y necesitan, ¿no?, un tratamiento que se juega entre diferentes practicantes, ¿no? Sin duda, el psicoanalista que pueda escuchar lo que pasa al sujeto, aunque el psicoanalista con estas pacientes tan graves tiene que hacer una revolución cultural. No se trata del psicoanalista en un cierto sentido del siglo XX, de la época freudiana, el psicoanalista hermeneuta que interpreta el sentido inconsciente. Este psicoanalista es un psicoanalista que tiene dificultades a encontrar el síntoma anoréxico en su forma más grave. ¿Por qué? Porque el paciente anoréxico, la paciente anoréxica verdadera, está desconectada respecto a la dimensión del síntoma, del sentido inconsciente, ¿no? Está desconectada respecto al poder semántico de la interpretación. Si ustedes intentan hacer una interpretación de sentido a una paciente anoréxica verdadera, esta paciente no dará signos de recepción de esta interpretación, ¿no? Porque la puerta del inconsciente en estas pacientes está cerrada. El inconsciente como lugar del sentido, ¿no? Está cerrada. Si lo hacéis con una histérica es otra cosa. En la histeria, la interpretación de sentido tiene una posibilidad de operar sobre el sujeto. Pero con estos casos tan graves, no. La semántica psicoanalítica no funciona. Con estos síntomas necesita otro tipo de posición y de operación para el psicoanalista. Necesita el pasaje hacia una pragmática del acto y no una semántica del sentido. Esto es muy importante. La pragmática del acto es una práctica que precisamente se orienta hacia el goce sintomático del paciente para poder introducir un límite respecto a este goce. Entonces tiene otro punto de orientación. No se trata de interpretar el sentido inconsciente de un síntoma con estos casos tan graves, porque no están conectados con la dimensión del inconsciente transferencial, podemos decir, semántico. Se trata más de introducir actos que cortan la relación del sujeto con el goce sin límites. Esto claramente reubica la posición y el acto del psicoanalista respecto a estos síntomas y se trata de una postura más propia al psicoanálisis del siglo XXI, que es un psicoanálisis que encuentra en la dimensión de lo real y en la orientación hacia lo real su punto fundamental, ¿no? Esto también con las neurosis. Solo que con la neurosis, en el trabajo analítico con la neurosis, una buena parte del trabajo se produce también en el proceso podemos decir, de disidentificación del sujeto respecto a sus identificaciones fundamentales. Y este proceso necesita también, en muchos puntos, interpretaciones de sentido. Antes de llegar al núcleo real del goce del neurótico, ¿no?, que es un núcleo sin sentido, ¿no? A esto se puede llegar después de un largo recorrido, en un cierto sentido.
Con estos casos tan graves, ¿no? Con anorexia verdadera, esta dimensión sin sentido está en juego desde el comienzo. Y desde el comienzo, para encontrar un lugar en el tratamiento con estas pacientes, tenemos desde el comienzo orientarnos más en la dirección de una pragmática del acto que en la dimensión de una semántica del sentido inconsciente. Esto me parece muy importante, ¿no? Y en esta operación, la relación con la medicina es importante, porque la relación con la medicina nos permite precisamente encontrar en el médico alguien que reintroduce en un cierto sentido respecto al cuerpo la dimensión del límite que en estos sujetos es algo que falta. Es de verdad muy importante. En un cierto sentido, es útil también para el psicoanalista y para el terapeuta en general, cual que sea su orientación, porque ayuda al terapeuta, al psicoterapeuta, a no delirar con el paciente. Por ejemplo, lo ayuda a evitar la hipnosis al revés, que en muchos casos estas pacientes producen en la relación con el psicoterapeuta, ¿no? ¿Por qué? Lo nutren haciendo llegar en la sesión lo que el terapeuta se espera, es decir, sueños, por ejemplo, interpretaciones, ¿no? Muchas veces las pacientes anoréxicas tienen este rasgo un poco, podemos decir, adaptivo, es decir, se adaptan a lo que imaginan ser la espera del terapeuta, ¿no? Y lo nutren con todo esto, pero no se trata de un avance verdadero, ¿no? Es muy importante ver que en muchos casos, por un lado hacen esto, por el otro lado el cuerpo se le escapa. Y cuando el cuerpo se escapa, no es un buen signo, ¿no? En este sentido, el médico es importante, ¿no? Como un factor que introduce un límite en el tratamiento con estos pacientes, ¿no? Porque si el cuerpo escapa, hay algo que no está funcionando. Muy importante, ¿no? Por el otro lado, el psicoanalista es importante para el médico en estos casos, porque permite al médico ir más allá de una idea, desde una idea un poco estándar de estos pacientes, ¿no? Es decir, ir un poco más allá de una idea universal, conectada con un diagnóstico descriptivo que hace homogéneos estos síntomas. En realidad, lo que el psicoanalista puede introducir en la experiencia del médico es que estos síntomas hay que leerlos al singular, es decir, cada anorexia es una construcción singular y tenemos que leer cuál es la función específica que en la vida de esta paciente este síntoma ha introducido. En este sentido, sí podemos compartir con el médico este nivel de lectura. El médico podrá llegar a actuar con un paciente anoréxico de una manera particular que a veces puede ir más allá de respecto a un cierto estándar de intervención. Pienso en particular al nutricionista, ¿no? Que si se orienta a partir de parámetros universales de realimentación del cuerpo, puede en algunos casos no tener en cuenta que para este sujeto, este paciente, hay una posibilidad de graduación del cambio del cuerpo muy reducido. Y si empujamos demasiado en esta dirección, el sujeto se puede descompensar y puede llegar al pasaje al acto suicidario, por ejemplo, ¿no? Entonces, el encuentro entre el médico y el psicoanalista alrededor de la clínica de la anorexia puede ser un nudo que produce efectos importantes, sea
respecto a la posición del médico, sea respecto a la posición del analista, ¿no? Introduciendo en un cierto sentido, una revolución cultural muy fecunda para poder tratar este tipo de casos tan difíciles en la clínica de hoy. Creo que ya he hablado mucho. Entonces, si estáis de acuerdo, Cristiane, si estás de acuerdo, yo daría la palabra a vosotros. Sí, excelente, Domênico. Muitíssimas gracias. Gracias. E, Matheus, aí abrimos, né, com você. Sim, muito obrigado. Vamos abrir para discussão, então. Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, pode abrir o microfone ou se manifestar também pelo chat. Uma primeira pergunta que já me fica na cabeça, Domênico, você fala sobre esse fracasso do sentido, né, da interpretação com algumas anoréxicas, com a anorexia verdadeira, e da importância, às vezes, do clínico colocar um limite para esse empuxo sem limites, né? E que isso é feito pela via do ato, né? O que eu fico pensando, o ato ele é sempre imprevisível, né? Ele tem esse estatuto. Então, se a anoréxica ela rechaça tanto o imprevisível, como que a gente consegue fazer isso ter um efeito terapêutico para ela? Sí, me parece muy importante esta cuestión porque toca efectivamente el punto nodal. Es decir, claramente el acto introduce precisamente lo que el sujeto anoréxico evita, el encuentro con el horror de la castración, podemos decir, ¿no? Lacan dice esto, ¿no? Que hay un rechazo del horror en el saber, es decir, del punto oscuro en el saber que el sujeto no puede dominar, no puede controlar, ¿no? Este es el punto que produce horror en el sujeto anoréxico y respecto a lo cual se defiende continuamente, introduciendo entre sí mismo y este horror del agujero en el saber toda la barrera del síntoma también en el nivel del pensamiento, porque en la anorexia no hay solo un síntoma que toca el cuerpo y la imagen del cuerpo y la relación con la comida, hay también una sintomatología del pensamiento que es fundamental. Y Lacan, el último Lacan nos habla precisamente de esto en su última enseñanza sobre la anorexia. Es decir, nos habla de la rumiación anoréxica, ¿no? Que es un tema que interesa mucho a los cognitivistas. La rumiación, ¿no? Todo el pensamiento basura que caracteriza la vida diaria de las anoréxicas, ¿no? Lacan lo dice reduciéndolo al esencial, diciendo que pasan todo el tiempo en pensar si comerán o no comerán, ¿no? Y toda la ideación alrededor de qué comeré, cuánto comeré, cómo comeré, ¿no? Hace parte precisamente de este pensamiento basura que llena el pensamiento tapando el encuentro con el agujero en el saber, que es el encuentro precisamente con la dimensión inconsciente en su lado real, podemos decir, ¿no? Es muy importante. El último Lacan nos orienta a pensar en particular en esta dirección, la anorexia, ¿no? Nos ofrece una lectura antiheroica de la anoréxica, desidealizada, ¿no? Es decir, la anoréxica en su última enseñanza está más por el lado del toxicómano que por el lado de la heroína del deseo.
¿no? Que para tener vivo el deseo está dispuesta a morir como Antígonas, ¿no? No, creo que esta última representación borre la anterior, no se trata de esto, son rasgos diferentes que hacen parte de la misma constelación, pero es importante el hecho que el último Lacan nos muestre que la operación que la anoréxica cumple en el nivel del goce es lo opuesto que abrir una ansia en el otro, es tapar el agujero en el otro, ¿no? Que es la operación interesante que Lacan describe con esta definición, tapar el agujero en el otro, es la operación fundamental del perverso. En este sentido hay un rasgo de perversión importante en la operación anoréxica, ¿no? Que apunta a reconstituir un otro lleno en un cierto sentido, ¿no? No castrado, no sé cómo decir, sin falta. Es muy interesante esta indicación que nos ofrece el último Lacan. Muy concreta también, ¿no? Muy concreta. No sé si un poco he respuesto respecto a tu cuestión, ¿no? Matheus, tem duas perguntas no site, mas eu queria só pegar uma carona com a sua colocação, que eu achei esse ponto do Domênico muito importante, que se o imprevisto, o imprevisível causa o horror, é também, como você colocou, é o ponto também onde o psicanalista vai entrar, ou o médico, ou outro profissional, é o ponto do ato. Então, isso que o Domênico colocou, que a psicanálise pode ajudar a medicina nessa leitura singular, nessa função do sintoma, e também de sair do registro da necessidade, a necessidade de tratar, a necessidade de realimentar, para algo também da contingência. E aí eu estou lembrando um texto, Domênico, do Ansermet, naquele livro A Clínica da Origem, que ele fala da importância do humor até, como que o humor pode entrar como ato. E estou lembrando de um caso do Roberto, que a paciente dele estava no hospital e ela tinha um caderninho que ela pedia para as pessoas anotarem mensagens bonitas. E aí o Roberto fez um ponto de interrogação de todo tamanho na página. E aqui causou horror, que foi assim, enfeiou o caderno dela, possibilitou um deslocamento importante, se o Roberto quiser comentar mais. Me parece muy importante esto. La introducción del límite que nos interesa es cuando el límite se encuentra con lo imposible. Es decir, cuando el límite no es tanto algo que nosotros introducimos, cuanto es algo que nos permite conducir la paciente a encontrar su imposible. Este es el punto, ¿no? El punto más importante. Es decir, un cierto imposible de estructura, ¿no? Esto se introduce, por ejemplo, cuando la reintroducimos delante el cruce, ¿no? El cruce entre donde tiene que elegir, ir en esta dirección o en la otra, ¿no? Tiene que elegir una de las dos, no se pueden elegir las dos, ¿no? ¿Cómo el sujeto responde cuando se encuentra en este punto? Porque algo de esta posición fracasó en los casos de anorexia. Y la anorexia fue una respuesta a este fracaso. En muchos casos en el tratamiento necesitamos un cierto tiempo para reconducir el sujeto delante al cruce. Y es él que tiene que elegir, no somos nosotros, ¿no? Este es el punto. Esto nos distingue respecto a los conductivistas o a otras prácticas, ¿no? Que empujan el sujeto en una cierta dirección.
nosotros podemos funcionar con estos casos si introducimos el sujeto delante a su imposible, en un cierto sentido. Domênico, eu quero agradecer a sua fala, sua intervenção, sempre muito precisa. Gracias. E eu estou me lembrando aqui de uma intervenção que você fez uma certa vez, de um trabalho meu no cartel, uma jornada de cartéis, que você veio acessar o Minas. Ah, sim, a Belo Horizonte. Sim, Belo Horizonte. Sim. Que me marcou muito quando você faz uma leitura do trabalho que eu apresentava, assim, que como mais um, tinha uma lógica, assim, que você lê, que eu trabalhava em torno de um aburreiro, Sim. de um buraco. E eu fiquei pensando agora, quando você diz do impossível, né, que é a partir daí que algo pode vir de novo. Eu fiquei pensando, a partir dessa lógica do aburreiro, assim, se o imprevisível, nos casos da anorexia, seria a chance do sujeito, a possibilidade do sujeito, a partir desse imprevisível, tocar o ponto de impossível, tocar alguma coisa desse aburreiro, e a partir daí ele poder se inventar, se reinventar como sujeito, que sairia um pouco da lógica da repetição do ato. Sim, me parece... Se o imprevisível pode ser pensado assim... Me parece muy importante. Claro que esta operación puede funcionar si está instalada la transferencia, ¿no? Una cierta transferencia, porque el sujeto cuando se encuentra con lo imprevisible, el sujeto anoréxico encuentra una perturbación muy grande. Entonces, puede verdaderamente ubicarse en este punto si lo hace a partir de una relación con un partner analítico ya sólida en un cierto sentido, ¿no? Sí. Porque es muy difícil para estos sujetos ubicarse delante su imposible, ¿no? Sí. La tentación es reinstalar la solución anoréxica. Pero es algo que se puede hacer cuando se ha instalado una relación transferencial sólida. Sim. Que é mais difícil nos casos de toxicomania e anorexia, né? A transferência. Es complicado. Yo pienso que la transferencia con estos casos se juega en un segundo tiempo alrededor del saber. Se juega más en el nivel del acto, ¿no? De un acto que introduce para el sujeto la presencia del analista como alguien que no tiene miedo en sostenerlo. Sí. Esto produce el efecto confianza que permite a la transferencia poderse ubicar. Ubicar, o que é ubicar? Ubicar... sí. Localizar, sí. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler a pergunta da Nara Maia, que veio em 3 partes. Ela diz: queria fazer uma pergunta. Como pensar a anorexia quando o sintoma aparece de maneira sutil? Quando há uma recusa à comida, mas isso aparece sutil
Por exemplo, quando essa recusa não aparece como uma questão com o corpo. Quando o sujeito não apresenta essa preocupação, mas há uma recusa à comida desde muito cedo e uma certa participação do outro na insistência em comer. Ujú. Você quer que leia outras perguntas em sequência ou quer que leia uma por uma e você vai respondendo? Quizás mejor una por una, sí, sí. Ok. No sé si he entendido bien. Está preguntando sobre una condición anoréxica donde no se trata tanto del cuerpo que se desvanece, sino de una respuesta más dialéctica delante de un otro que quiere, en un cierto sentido, engordar al sujeto. ¿Es esto? Sim. O nutrir el sujeto demasiado, ¿no? Empujar al sujeto en una cierta, en una posición pasiva, ¿no? Y ahí el rechazo deviene, como pasa con los niños, en un cierto sentido, la única operación que permite poner un límite al otro, ¿no? Esto me parece importante, ¿no? Hay una virtud de rechazo. Esta consiste en el hecho que puede funcionar como una vía que permite poner un límite a un otro todopoderoso, ¿no? Como hacen los niños a veces, ¿no? Cuando encuentran otro todopoderoso y la única manera para introducir un límite a este otro es introduciendo la dimensión del no, la dimensión del rechazo. Es una dimensión dialéctica cuando se produce de esta manera, ¿no? Porque responde a un otro que quiere llenar con una operación de vaciamiento que es una operación de separación en un cierto sentido. Esto es algo que pasa, pero en la experiencia común de los neuróticos también, ¿no? También del niño neurótico, ¿no? Que no quiere reducirse a un objeto que hay que llenar, ¿no? Y él introduce su stop a la demanda del otro, ¿no? Me parece importante esta operación. El problema es cuando esta operación no es posible. Allí nos encontramos delante a situaciones muy graves que en muchos casos conducen a casos graves de obesidad. A não separação com a demanda do outro de engordar? Sí, el no que se introduce delante a la demanda del otro de engordar ya es un límite, ya es una manera para marcar un límite en un cierto sentido, ¿no? Para decir al otro alt, stop, ¿no? Es un tratamiento del otro en un cierto sentido, ¿no? Claro, esto no garantiza nada respecto a la posición estructural del sujeto, depende, ¿no? Pero ya nos muestra una cierta posibilidad de acción del sujeto hacia un otro que se impone de manera todopoderosa. Me parece importante. Ótimo. Uma pergunta da Ana Rogélia. Nesse ponto dos pacientes anoréxicos verdadeiros, como podemos relacionar o sintoma anoréxico com o conceito de devastação? Yo diría que el punto de devastación, de estrago, se encuentra en su dimensión más radical
en el sin límites, ¿no? Que es propio del goce anoréxico en su versión más radical, ¿no? Es decir, hay algo en esta dimensión sin límites que es un efecto de radicalización, de la devastación que está en juego en la relación del sujeto con el otro, ¿no? Con un otro que se presenta como no tachado, ¿no? Estos son los casos más graves de anorexia, cuando el sujeto encuentra el otro en una posición no tachada, ¿no? Esto produce un cierto efecto en el sujeto que se resuelve en la solución anoréxica. Esta solución, por un lado, pone un límite al otro, porque el sujeto dice no, pero por el otro lado introduce una estrago, una devastación que se encarna en el sin límites del síntoma, ¿no? Esto nos dice algo respecto al hecho que en estos casos la anorexia se presenta para el sujeto solo como yo utilizaba esta expresión, una pseudo separación. No es una verdadera separación, es una separación imaginaria, ¿no? Respecto al otro, porque el sujeto continúa a vivir todos los efectos en lo real de la posición del otro todopoderoso. A Júlia Abreu também fez um comentário. Ela escreve assim: excelente fala, Domênico, muito obrigada. Gostaria de saber mais sobre esse trabalho em comunidades terapêuticas para anorexia. Aqui em Belo Horizonte, conhecemos muitas comunidades terapêuticas para o tratamento das toxicomanias, porém não reconhecemos nenhuma como parte da rede pública de saúde mental por diversos motivos. Então ela pergunta sobre o trabalho em comunidades para anorexia. Sí, bueno, esto es un tema muy apasionante porque fue una experiencia muy formativa para mí con la experiencia de la comunidad terapéutica La Vela, que fue una experiencia de 16 años, ¿no? Donde trabajé en la manera que estaba diciendo antes, con un equipo, con nutricionistas, psiquiatras, educadores, enfermeros, personales de limpieza, todo lo que constituye un equipo que vive en una hospitalización integral con estas pacientes, ¿no? El problema claramente en estos casos es cómo hacer para constituir un funcionamiento de equipo, ¿no? Que pueda ser analíticamente orientado. Esto hay que inventarlo, ¿no? Porque no, la solución en este sentido no es hacer psicoanálisis en la comunidad, no es esto, no se trata de esto. El problema es cómo estructurar el funcionamiento de la comunidad a partir de un equipo que se presenta como un lugar caracterizado por un agujero en el saber, es decir, como un lugar donde en cada reunión se elabora alrededor del enigma encarnado por cada paciente, ¿no? Esta es la condición que permite un cierto funcionamiento de la transferencia en institución, ¿no? Y orienta también los diferentes miembros del equipo en su trabajo diario con estos pacientes, ¿no?
Entonces, lo más importante de esta experiencia es la constitución de un equipo que pueda trabajar analíticamente. Esto es la cosa más importante. Es un trabajo que tiene que ser continuamente puesto al día, porque no es simple mantener este tipo de funcionamiento, porque en la vida comunitaria hay también los mecanismos identificatorios que introducen las pacientes que muchas veces ponen en dificultad los miembros del equipo de trabajo. Estas pacientes de manera especial son pacientes que tienden a dividir el otro, es decir, a introducir una fractura en el interior del equipo, ¿no? Y tienen una actitud especial para capturar el símbolo operador, practicante, y ubicarlo en una posición, colocarlo en una posición de partner en una relación dual, ¿no? Precisamente como lo que pasaba en la familia, en un cierto sentido, ¿no? Donde lo que se asiste en estos casos es una relación desbordante entre normalmente la madre y la hija, ¿no? Donde el tercero está fuera de juego, ¿no? Está en una posición completamente marginal. En la experiencia institucional, esta dinámica inconsciente se repite continuamente. Por eso es difícil trabajar con estas pacientes, ¿no? Porque bombardean los practicantes, ubicándolos en una posición todopoderosa, ¿no? En el lugar de la madre omnipotente, en un cierto sentido, ¿no? Y es importante que el equipo pueda trabajar en una dirección diferente, es decir, permitiendo a cada practicante desidentificarse respecto a esta posición y reubicarse en relación al equipo terapéutico. Es un trabajo muy apasionante y muy difícil, porque en mi experiencia he visto muchos operadores entrar en una grande dificultad, ¿no? Algunos salir del equipo. Recuerdo un caso de una practicante que al final se licenció después de que una paciente salió de la comunidad y terminó viviendo con la paciente. Esto para deciros el nivel de imaginarización que entra en juego en la vida diaria con estas pacientes. Muy, muy complicado, ¿no? Entonces necesita un equipo de trabajo que pueda diariamente permitir una lectura de todo lo que pasa de complicado en la relación con ellas, ¿no? No sé por qué en Brasil no hay comunidades terapéuticas para estas pacientes. Creo que la urgencia con los toxicómanos esté conectada también con cuestiones de ley, puede ser, ¿no? Porque no sé si en Brasil la droga está legalizada o no, no creo que esté legalizada. Entonces, donde no está legalizada es un reato y la sociedad empuja para que haya tratamientos de estos pacientes, ¿no? Entonces, hay la cuestión de la ley en juego. Y en Italia pasa lo mismo, porque la experiencia de las comunidades para estas pacientes es una experiencia de los últimos, sobre todo de los últimos 30 años, pero antes no existían prácticamente. Es una cosa bastante reciente. Domênico, só para completar, posso falar? Eu que fiz a pergunta, eu fiquei curiosa para saber se tem um tempo, por exemplo, aqui as comunidades terapêuticas, muitas delas para toxicômanos, prevê um tempo de 9 meses dentro da comunidade.
Isso é um dos exemplos, né? Impõe, por exemplo, trabalho na horta, espiritualidade, enfim, e desconsidera muitas vezes a singularidade, né? E o que aquele sujeito pode propor e construir para o próprio tratamento. Então, a gente tem nos CAPs AD, né, que são os nossos SERSANs, ADs, os Serviços de Urgência Psiquiátrica para álcool e outras drogas, uma outra forma de cuidar, né, com projetos singulares, onde a pessoa pode ir, ficar um dia, pode ficar várias noites, pode passar um momento específico, e na comunidade terapêutica, não. Ela tem que ir para ficar 9 meses em abstinência, né, sem usar nenhuma droga. Então, a minha curiosidade veio um pouco nesse sentido. A comunidade terapêutica para a anorexia, ela tem um tempo, né, previsto, porque se é orientada pela psicanálise, eu imagino que, né, deve considerar aí essas várias possibilidades de um cuidado, né? Sí, sí, es una pregunta importante. Claramente no es pensable una comunidad terapéutica donde el sujeto pase un tiempo indefinido, ¿no? Si no sería otro manicomio, sería otro hospital psiquiátrico en el sentido clásico del término, ¿no? Quindi hay un tiempo limitado, pero no es un tiempo estándar, es un tiempo que depende también del tipo de comunidad terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hay muchas comunidades terapéuticas que tienen una orientación más conductual. En estas comunidades los tiempos son bastante cortos, ¿no? Porque la finalidad es una finalidad de reconstituir la condición corporal suficiente para los pacientes, ¿no? Es el BMI que es importante, ¿no? Reconstituir el índice de masa corporal en un nivel de normalidad. Y cuando se consigue esto, el paciente puede salir, ¿no? Fundamentalmente. Claro que una comunidad que tiene una orientación analítica tiene otro tipo de objetivo. Entonces tendrá normalmente un tiempo un poco más largo, ¿no? A la vela yo recuerdo que habían casos que mediamente se quedaban 1 año y medio, 2 años, mediamente, ¿no? Con renovaciones del permiso a estar en la comunidad. Lo que pasa después normalmente es que antes de concluir el periodo comunitario se piensa con el paciente y con el servicio que envió el paciente, que derivó el paciente, a un proyecto para cuando saldrá de la comunidad, ¿no? Y ahí hay que ver cuál es la condición del paciente. En muchos casos vuelven a casa con los padres. Y esta condición es una condición particular porque sabemos que no es simple para estos pacientes vivir con los padres sin reproducir las condiciones que han producido el síntoma. Entonces, por esta razón, normalmente es importante que se tome en cargo también los padres para un trabajo que acompaña fuera de la comunidad, ¿no? el recorrido de la paciente y que pueda tener una cierta regularidad. Ahí depende también si los padres están disponibles, porque hay casos donde o no están disponibles o tienen un nivel de gravedad tal que no se adaptan a un trabajo de este tipo. Depende. Hay que ver casos por casos cuáles son las posibilidades reales de intervención. Pero es claro que después de la comunidad, estos pacientes tan graves necesitan continuar el trabajo terapéutico con otros medios, ¿no? En varios casos no es suficiente que empiecen un tratamiento en la consulta. Hay varios casos que necesitan también, después de la comunidad, de un marco institucional,
¿no? Donde pasar un cierto tiempo en el día. Depende un poco del caso y de las posibilidades de recursos subjetivos también. Pero es seguro que no se sale de la comunidad y simplemente se vuelve a la vida. Normalmente, en 99% de los casos, hay que continuar el trabajo con otros medios. Obrigada. Eu fiquei impressionado com esse caso dessa profissional que foi viver com a paciente depois do tratamento. Claro. Por que com essas pacientes tanta identificação, hipnose ao revés, como você falou? Tem algo específico dessas pacientes? Não sei. Yo creo que en muchos casos son pacientes que alimentan mucho una identificación en el nivel narcisista, es decir, que ubican el otro de verdad en la posición del otro, que la puede de verdad conducir a la guarición, que puede de verdad ser el otro. Conduzir ao quê? A conducir no sé cómo se dice esta palabra, Cura. a la Como é cura, italiano? a mejorar su condición, ¿no? El italiano sería guarire, a guarire, ¿no? A guarire? Guarire, es decir, salir de la enfermedad, ¿no? ¿No? Soy yo eres tú que me puedes de verdad liberar de la enfermedad, ¿no? Curar. Tratar, ¿no? Hay un psiquiatra de orientación analítica, no del campo lacaniano, pero que con gran experiencia institucional, que se llama Racamier, puede ser que lo conocéis, que hablaba, para hablar de este punto, de seducción narcisista, ¿no? Son pacientes que ponen en juego una dimensión muy fuerte de seducción narcisista con el practicante, ¿no? Lo instalan en la posición de ser de verdad él, no el equipo terapéutica, él lo que la entiende de verdad y que la puede curar. Y cuando el practicante cae en esta trampa imaginaria, es muy complicada la situación, porque se crea una complicidad entre el terapeuta y la paciente, entre el practicante y la paciente, que trabaja contra el equipo terapéutica. Son las situaciones más complicadas. Y estas pacientes tienen una habilidad particular en producir este tipo de efecto, ¿no? Que hace difícil claramente el trabajo. Es claro que ahí se ve muy bien la indudable oportunidad que tienen los practicantes que están en un recorrido analítico, porque pueden tratar todo esto también en su propio análisis. De otra manera es más complicada la cosa, se hace más difícil, ¿no? Uhum. Tem uma pergunta no chat sobre o ideal de controle sobre o corpo que lhes escapa e a indicação de internação. Eu queria emendar nessa pergunta porque você falou muito mesmo sobre essa impressão de estar no controle, né? Mas, ao mesmo tempo, você falou que é um corpo que escapa do controle a todo momento, né? Inclusive, você usou esse termo de um empuxo, de viajar diretamente até a morte, dessas anoréxicas que não se dão conta do que está passando com elas. Então, como que ainda assim elas conseguem sustentar uma ilusão de controle, né?
E a Lourdes pergunta sobre isso e também sobre a indicação da internação hospitalar para as anoréxicas. Sí, no sé si he entendido bien toda la pregunta. Una era sobre la cuestión del cuerpo que se escapa y qué hacer respecto a esto, me parece. O controle. El control del cuerpo y el control y el sin control, porque hay esta doble cuestión, ¿no? Se ve muy bien esto también respecto a la dimensión de la cuantificación, ¿no? Hay una pasión cuantificadora en estas pacientes, ¿no? Hay una empuje a la medida que se realiza con la continua práctica de la balanza, del peso, del control de los kilos, de los cetos, de los gramos, ¿no? Hay este empuje muy fuerte, pero es un empuje que se le escapa, es decir, al final no se dan cuenta que pierden continuamente peso y que esto no puede continuar hacia el infinito, porque el cuerpo tiene un límite, el cuerpo no es infinito, el cuerpo es finito, ¿no? Y entonces si se llega hacia un cierto punto, empieza a no responder, ¿no? Empieza a no responder más como antes. Y esto se ve muy bien con estas pacientes porque se niegan a aceptar este límite del cuerpo. Se niegan hasta el final. Y esto se ve bien por el hecho que en muchos casos, cuando llegan hacia este punto y los clínicos empujan hacia la hospitalización, ¿no? De urgencia, normalmente la paciente lo rechaza, no está contenta, se opone, ¿no? Se reacciona de manera desesperada, ¿no? Precisamente porque no tienen la percepción del límite, y cuanto más empeora, tanto menos tiene la percepción del límite. Por esto la hospitalización se presenta en esta situación como el único acto posible para un clínico, ¿no? Es la única manera para reintroducir el límite que falta, ¿no? Cuando se llega a este punto no es tiempo de palabras, no es tiempo de entrevistas, es tiempo para actuar, para introducir la hospitalización como reintroducción del límite que falta. Luego se podrá hablar, pero no en este momento, porque el sujeto, cuando llega hacia este punto, ya se ha eclipsado, deviene un objeto lleno de goce, como un toxicómano cuando está en preda a la droga, ¿no? Cuando se ha inyectado la droga, no está en condición de hablar. Es un objeto lleno de goce. Y solo cortando respecto a este goce, se puede reinstituir algo de un efecto de subjetividad. Es decir, es necesario introducir una pérdida de goce. Cuando el sujeto goza de manera total, ya se eclipsa como sujeto, ¿no? Para reinstituir su dimensión subjetiva hay que cortar, producir una pérdida de goce. Es esto que humaniza, podemos decir, ¿no? Es esto que despierta. Luego se podrá eventualmente reintroducir la palabra, la entrevista, la terapia, pero si no hay este acto corte, que introduce un corte, todos los otros movimientos no se presentan como posibles porque el sujeto está fuera del discurso.
no está conectado con el discurso. Se ve muy bien, por ejemplo, en la experiencia del grupo, que cuando un sujeto está en condiciones demasiado deprivadas por el efecto del síntoma, no escucha a los otros, no está en condición de escuchar lo que los otros se están diciendo. No, se ha desconectado. Para reconectarlo hay que hacerle perder un poco de goce. Hay que reintroducir una pérdida. Andréia? Domênico, boa tarde. Eu li muitas coisas suas, eu sou médica, não sou psiquiatra, estou aí transitando pela psicanálise, e tenho uma filha que tem anorexia há muitos anos, e tenho, assim, eu sempre fico um pouco na dúvida quando você fala sobre anorexia verdadeira, como se houvesse uma oposição entre uma coisa falsa. Eu sei que não é isso, né? Você está falando de uma anorexia associada a uma neurose, a uma histeria. Bom, mas e no campo da verdade, né? Assim, longe, né? Pessoas que podem enxergar mais facilmente aí, né? A morte. Mas, assim, se você fosse falar estruturalmente, você ia falar de alguma coisa da ordem da psicose ou não? Parece uma outra estrutura clínica quando você coloca, assim, uma anorexia verdadeira, como se isso formasse um grupo de determinadas pessoas. No, mi tesis respecto a este punto es que la anorexia no es una estructura en sí misma, ¿no? Quizás es una posición, pero no una estructura. Creo que cuando hablamos de la anorexia verdadera, utilizando una categoría de la psiquiatría clásica, porque la psiquiatría clásica que utiliza esta categoría, o más modernamente se ha hablado de anorexia mental, ¿no? Entramos en un territorio que para mi manera de leer está más en el área de la psicosis, en particular la psicosis ordinaria. Es decir, una psicosis donde difícilmente encontramos fenómenos elementales, delirios, alucinaciones, muy raro. Pero encontramos muchos síntomas negativos de la psicosis, la desconexión, una cierta deriva del sujeto, un cierto retiro también, ¿no? Me parece mucho más del lado de la psicosis ordinaria. Tá ok. Domênico, me lembrou sua fala sobre despertar, que o despertar tem relação com o ato do analista atento a produzir aí uma perda de gozo. Me lembrou daquela frase do Lohan, que ele fala que o sujeito, no livro A Sociedade do Sintoma, ele fala do analista, se não me engano, ele traz de Lacan, despertar o sujeito, acordar o sujeito do seu sonho de sempre querer dormir. O analista deve acordar, despertar o sujeito do seu sonho de sempre querer dormir. Que o analista deve estar atento a isso. Claro. E quando você traz essa dimensão da perda do gozo, fica mais claro para mim o que é esse despertar. E ele tem relação, se não há perda de gozo, não há despertar para uma nova relação com a linguagem, né? Achei muito interessante. Es un punto delicado, ¿no? Porque hay que ver dónde se ubica esta pérdida de goce. Es decir, según los casos, esta pérdida de goce
se puede ubicar en el nivel de un tratamiento del otro, ¿no? Es decir, que el otro se transforma desde un estatuto de otro todopoderoso hasta un estatuto de otro que falta, ¿no? Esto me parece importante. Un nivel de la cuestión es un tratamiento del otro para vaciar un poco el otro, ¿no? Quitándolo desde su posición de otro absoluto, ¿no? Sí. De otro. Esto me parece el punto más importante, ¿no? Y esto es algo que podemos encontrar en muchos casos de anorexia con un funcionamiento psicótico, ¿no? Donde la operación es reducir la invasión del otro, ¿no? Quitando a este otro la completud que el sujeto le supone, en un cierto sentido, ¿no? Esto me parece interesante como manera para decir algo de lo que puede pasar en estos casos, en los casos de anorexia con un funcionamento psicótico, podemos decir. Olha, está sendo riquíssimo ouvir o Domênico e toda a discussão. Infelizmente, nosso horário está chegando ao fim. Então, antes da gente encerrar, eu vou ler, se me permitir, uma última pergunta que está aqui no chat, da Daiane Pena, que ela pergunta: gostaria de saber se na dimensão da onipotência anoréxica podemos localizar algo do supereu, caso Sí. for direcionar na clínica. Sin duda, es una patología del superior, sobre todo en su versión materna. Hay una terapeuta importante de la anorexia mental que se llama Mara Selvini Palazzoli, es una terapeuta italiana, una de las pioneras, ¿no? Que en su obra anticipadora del 63, la anorexia mental, definió la anorexia como un matriarcado superiorico, donde hay, esto es impresionante constatarlo, ¿no? En la anorexia, hay una línea, ¿no? De conjunción que conecta la hija, la chica anoréxica, la madre y la abuela, la madre de la madre. Y la madre de la madre está normalmente ubicada en el lugar del mando. Es decir, la palabra que cuenta en estas familias es la palabra de la abuela materna. No cuenta la palabra de la madre, no cuenta la palabra del padre, no cuenta la palabra de la hija, cuenta la palabra de la abuela materna. Esto es muy típico de las formas clásicas de anorexia restrictor. Y es impresionante cómo se puede constatar en la clínica esto, ¿no? Para mí es una sorpresa, pero efectivamente lo constato. Por esta razón, Mara Selvini utilizaba la fórmula matriarcado superiorico, ¿no? Para subrayar el hecho que se trata de un superior desde el lado materno, de la familia materna, de la abuela. Es muy interesante. Sim. Bueno. Nossa, eu quero agradecer muito a todos que participaram, ao Domênico, espero que a gente possa continuar em interlocução. E quero convidar a todos para seguir a página do Instagram da Liga, onde a gente vai divulgar nossas próximas atividades. Estou colocando aqui no chat. Domênico, muito obrigado. E a Júlia está pedindo para repetir o nome dessa italiana que fala da avó materna. Sim, Mara Selvini Palazzoli.
Es una terapeuta italiana muy famosa en el campo de los estudios de la anorexia. Exacto. Con la americana Hildebrook, es una de las dos grandes madres de la psicoterapia dinámica de orientación analítica de la anorexia, podemos decir. Muy bien. Muito obrigada. Chegamos ao nosso limite aqui de tempo. Domênico, muito obrigada pela sua generosidade habitual, dessa transmissão de uma experiência tão viva, tão rica. E muito obrigada aos coordenadores da Liga, Matheus, Vitor e Renan, e a cada um de vocês que está conosco hoje. E até quinta que vem. Domênico, muitíssimo obrigada. Grazie mille. Un piacere. Ciao, alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Muito